Me llamo Fernando Jiménez, tengo 71 años y hace apenas una semana mi propia hija me expulsó del hogar donde residí durante 3 décadas, diciéndome las palabras más crueles que puede escuchar un padre. Papá, ya no te necesitamos. Eres un estorbo. Pero lo que ella desconoce es que durante meses había estado preparando una sorpresa extraordinaria para su cumpleaños número 42. Una sorpresa que vale varios millones de pesos y que ahora jamás recibirá. Porque en ocasiones, cuando alguien te dice que no te necesita, es el momento de demostrarle cuánto va a lamentarlo. Escuchen esta historia hasta el final, y después díganme qué harían ustedes si su propio hijo les dijera que son un estorbo. También cuéntenme desde qué ciudad me están leyendo, porque quiero saber si esta historia de ingratitud familiar alcanza todos los lugares del mundo. Para que comprendan completamente esta historia, debo contarles cómo llegamos hasta aquí, porque no siempre fui este anciano al que su hija considera un estorbo. Hace 3 décadas yo era Fernando Jiménez, propietario de la empresa de transporte de mercaderías más próspera de la región. Tenía 60 vehículos, 95 empleados y contratos con todas las empresas manufactureras y comerciales de la zona. Estaba casado con Mercedes, una mujer elegante y determinada que me había dado 2 hijos, Cristina, que ahora tiene 41 años, y Alejandro, que perdió la vida en un accidente laboral cuando tenía 24 años. La muerte de Alejandro devastó a nuestra familia. Mercedes cayó en una melancolía profunda de la que nunca se recuperó totalmente. Y Cristina, que tenía 27 años en ese momento, se distanció de nosotros para procesar su duelo en soledad. Yo manejé el dolor de la única manera que conocía. Trabajando más horas, cerrando más negocios, ampliando la empresa. Creía que si tenía suficiente éxito, si generaba suficiente dinero, podría de alguna forma llenar el vacío que había dejado la muerte de mi hijo. Era un razonamiento absurdo, pero era el único que tenía en ese momento. 4 años después de la muerte de Alejandro, Mercedes falleció de un paro cardíaco. Los doctores dijeron que había sido repentino, pero yo conocía la realidad. Mercedes había muerto de pena. Su corazón no había resistido tanto dolor acumulado. Me quedé solo con Cristina, pero ella tenía su propia existencia. Ya estaba casada con Gonzalo, un ingeniero que trabajaba para una corporación internacional. En los años siguientes me dediqué completamente a la empresa. El negocio de transporte creció tanto que comencé a recibir ofertas de compra de compañías extranjeras. Grandes cadenas querían asociarse conmigo. Empresas internacionales me proponían fusiones. Inversionistas me ofrecían capital para expandirme a otros continentes. Pero a los 58 años, después de 22 años construyendo el negocio, tomé la decisión más trascendental de mi vida. Vendí la empresa. La vendí por una suma que me convirtió en millonario múltiples veces. Una suma tan considerable que nunca más tendría que preocuparme por el dinero. Ni yo, ni mis descendientes, ni los hijos de mis descendientes. ¿Por qué vendí? Porque me di cuenta de que había invertido tanto tiempo trabajando, que me había perdido la existencia de mi familia. Me había perdido ver madurar a mis hijos. Me había perdido momentos cruciales con Mercedes. Me había perdido ser el padre y el esposo que deseaba ser. Y ahora que Mercedes y Alejandro habían fallecido, solo me quedaba Cristina. Quería recuperar el tiempo perdido con mi hija. Quería ser el padre que no había podido ser cuando estaba obsesionado con los negocios. Pensé que si me retiraba joven, a los 58 años, tendría muchos años para disfrutar con Cristina, para conocer a mis nietos cuando llegaran, para ser el abuelo que nunca había podido ser como padre.
Lo primero que hice después de vender la empresa fue comprar una casa magnífica en el mismo barrio donde vivía Cristina. Una casa amplia, con jardín, con piscina, diseñada para que mis futuros nietos pudieran venir a jugar, para que Cristina deseara pasar tiempo conmigo. Le conté que había vendido el negocio y que ahora tenía tiempo para la familia. Cristina se alegró inicialmente. «Papá, qué bueno que por fin vas a descansar. Trabajaste toda la vida como un obseso». Pero no le revelé cuánto dinero había obtenido con la venta. Le dije que había hecho una buena transacción, que podía vivir cómodamente sin trabajar, pero no le di detalles sobre los montos. Quería guardar esa información como una sorpresa para más adelante. Los primeros años de mi jubilación fueron los más felices que había tenido en décadas. Cristina venía a casa frecuentemente. Almorzábamos juntos los domingos. Hablábamos de todo. Me relataba sobre su matrimonio, sobre sus planes de tener hijos. Yo tenía tiempo para escucharla, tiempo para aconsejarla, tiempo para ser el padre que siempre había querido ser. Cuando Cristina cumplió 32 años, me anunció que estaba embarazada. Iba a ser abuelo. No pueden imaginar la alegría que sentí después de tantas pérdidas. Después de tanto sufrimiento, finalmente iba a tener la oportunidad de ser abuelo, de entregarle a un nieto todo el amor que no había podido darle a mis hijos cuando estaba trabajando constantemente. Nació Isabela, una bebé hermosa, saludable, que lloraba con fuerza y tenía los ojos de Mercedes. Cuando la sostuve en mis brazos por primera vez, lloré como no había llorado desde el funeral de mi esposa. Esta nieta era una nueva oportunidad de amar, de cuidar, de estar presente. Me prometí que sería el mejor abuelo del mundo. Durante los primeros años de vida de Isabela, yo era quien más la visitaba. Iba diariamente a la casa de Cristina, cargaba a mi nieta, le cantaba canciones, la ayudaba a dar sus primeros pasos, le enseñaba las primeras palabras. Cristina me decía: «Papá, parece que Isabela te quiere más a ti que a nosotros». Y era cierto. Mi nieta se iluminaba cuando me veía llegar. Cuando Isabela cumplió 4 años, nació Mateo, mi segundo nieto, otro bebé perfecto que completó mi felicidad. Tener 2 nietos era como haber ganado la lotería de la existencia. Me levantaba todas las mañanas emocionado porque sabía que iba a ver a Isabela y a Mateo, que iba a jugar con ellos, que iba a ser parte importante de sus vidas. Pero a medida que los años transcurrían, comencé a notar cambios sutiles en Cristina. Al principio, cuando los niños eran pequeños, ella valoraba mi ayuda. Yo los cuidaba cuando ella tenía que salir, los llevaba al médico cuando estaban enfermos, les compraba ropa y juguetes, los llevaba al parque los fines de semana. Pero cuando Isabela entró al colegio y Mateo al jardín, Cristina comenzó a decir cosas como: «Papá, no es necesario que vengas todos los días. Los chicos necesitan acostumbrarse a estar solos también. Papá, no les compres tantas cosas a los chicos, se van a malcriar». Al principio pensé que era normal. Cristina quería establecer su autoridad como madre. Quería que los niños la obedecieran a ella, no al abuelo consentidor. Lo entendí y comencé a espaciar mis visitas. En lugar de ir todos los días, iba 3 veces por semana. En lugar de llevarles regalos cada vez que los veía, solo se los llevaba en ocasiones especiales. Pero las críticas no cesaron. «Papá, Isabela dice que le prometiste llevarla al zoológico, pero nosotros ya teníamos planes para el fin de semana. Papá, Mateo no quiere comer la comida que le preparo porque dice que la del abuelo es más sabrosa. Papá, los chicos lloran cuando te vas y después están de mal humor todo el día».
Comencé a sentir que ya no era el abuelo querido, sino el abuelo problemático, como si mi amor por mis nietos fuera un inconveniente para Cristina. Traté de hablar con ella. Cristina, ¿te molesta que sea tan cercano con los chicos? No, papá, no me molesta. Pero tienes que entender que yo soy la madre. Yo establezco las reglas. Yo decido qué es mejor para ellos. Tenía razón, por supuesto. Ella era la madre, pero yo era el abuelo, y hasta donde sabía, ser abuelo también me otorgaba algunos derechos. El derecho de amar a mis nietos, de pasar tiempo con ellos, de ser parte importante de sus vidas. Cuando Isabela cumplió 9 años, decidí hacerle una fiesta de cumpleaños grande en mi casa. Invité a todos sus compañeros del colegio, contraté animadores, compré una torta enorme, decoré todo el jardín con globos y banderines. Isabela estaba feliz. Los niños se divirtieron. Fue una celebración hermosa. Pero al día siguiente, Cristina me llamó furiosa. «Papá, ¿cómo se te ocurre hacer una fiesta así sin consultarme? Yo ya había planificado una celebración pequeña en casa para el fin de semana. Ahora los padres de los compañeros de Isabela van a pensar que yo no le hago fiestas a mi hija». «Cristina», le dije, «yo solo quería hacerle una fiesta linda a mi nieta. No pensé que te iba a molestar. Papá, tienes que entender que hay límites. No puedes tomar decisiones sobre mis hijos sin consultarme. No puedes hacer cosas grandes y quedar como el abuelo genial, mientras yo quedo como la madre que no hace nada especial». Ahí comencé a entender el problema. Cristina sentía que yo la opacaba como madre. Sentía que mis nietos me querían más a mí que a ella, y eso la hacía sentir insegura en su rol maternal. Traté de compensar, de ser menos presente, de hacer cosas menos llamativas, pero nada de lo que hacía parecía ser suficiente. Si llevaba a los nietos al cine, Cristina se quejaba de que los malcriaba. Si no los llevaba, se quejaba de que ya no me importaban. Si les compraba ropa, decía que gastaba dinero innecesariamente. Si no les compraba nada, decía que me había vuelto tacaño. Cuando Isabela cumplió 11 años y Mateo 8, Cristina tomó una decisión que me partió el corazón. Papá, Gonzalo y yo decidimos que es mejor que los chicos pasen más tiempo con nosotros solos. Vas a poder verlos los fines de semana alternos, como los padres divorciados. Fines de semana alternos, como si fuera un extraño al que le daban horarios de visita para ver a sus propios nietos. ¿Por qué, Cristina? ¿Qué hice mal? No hiciste nada mal, papá. Pero los chicos están muy dependientes de ti. Necesitan aprender a disfrutar más tiempo con nosotros, sus padres. Esa fue la primera gran humillación. Pasé de ser el abuelo que veía a sus nietos todos los días a ser el abuelo de fines de semana alternos. Los chicos no entendían por qué ya no podían venir a casa del abuelo cuando querían. Isabela me preguntaba: «Abuelo, ¿por qué mamá dice que solo podemos verte algunos sábados?» ¿Qué le iba a responder a una niña de 11 años? Que su madre estaba celosa de la relación que tenía conmigo, que me había puesto horarios como si fuera un empleado. Le decía: «Mi amor, mamá sabe lo que es mejor para ustedes, pero cuando nos veamos lo vamos a pasar genial». Los fines de semana que tenía permitido ver a mis nietos se volvieron preciosos para mí. Planificaba cada minuto. Preparaba actividades especiales, cocinaba sus comidas favoritas. Era como si tuviera que comprimir todo mi amor de abuelo en esas pocas horas que me permitían pasar con ellos. Pero aún así, Cristina encontraba motivos para quejarse. «Papá, los chicos vuelven muy revolucionados de tu casa. Les das mucha azúcar. Los dejas ver televisión hasta muy tarde. No los haces hacer las tareas». Todo lo que hacía estaba mal. Si los consentía, era porque los malcriaba.
Si les ponía límites, era porque me estaba metiendo en la crianza. Hace 3 años, cuando Isabela cumplió 13 y Mateo 10, Cristina me anunció otra reducción en las visitas. Papá, los chicos están creciendo. Tienen más actividades en el colegio, más cumpleaños de amigos. Ya no van a poder venir todos los fines de semana alternos. Va a ser una vez por mes, y solo si no tienen otros planes. Una vez por mes. Mis propios nietos, a los que había ayudado a criar desde bebés, ahora los podía ver una vez por mes, si no tenían otros planes. Cristina, esto es ridículo. Soy su abuelo, no un extraño. ¿Por qué me estás alejando de ellos? No te estoy alejando, papá, pero tienes que entender que ellos tienen su propia vida. No pueden vivir pendientes de venir a ver al abuelo. Esa conversación la tuvimos en mi casa, la casa grande que había comprado pensando en que mis nietos vendrían a jugar en el jardín, a nadar en la piscina, a pasar tardes enteras conmigo. Ahora, esa casa se había convertido en un museo vacío, donde yo esperaba, una vez por mes, la visita de 2 niños que cada vez me parecían más distantes. Porque eso era lo más doloroso de todo. Mis nietos se estaban acostumbrando a no verme. Cuando venían ya no corrían a abrazarme como antes. Ya no se quedaban pegados a mí durante toda la visita. Habían desarrollado sus propias vidas, sus propios intereses, y yo ya no era una parte central de esas vidas. El año pasado, cuando cumplí 70 años, esperé todo el día a que Cristina y los chicos vinieran a saludarme. Había preparado un asado, había comprado bebidas, había arreglado la casa. A las 10 de la noche Cristina me llamó. Papá, perdón que no pudimos pasar. Isabela tenía un torneo de básquet y Mateo una fiesta de cumpleaños. Mañana te llamamos para saludarte. Mañana nunca me llamaron. Tuve que llamarlos yo 3 días después. Cristina me dijo, «Ay, papá, perdón, se nos pasó. Pero feliz cumpleaños atrasado». Como si mi cumpleaños fuera una fecha más en el calendario. Como si no fuera importante estar presente en el cumpleaños de su padre. En los últimos meses, las visitas de mis nietos se redujeron aún más. Ya no venían una vez por mes. Venían cada 2 meses. A veces cada 3. Y cuando venían, se quedaban 2 horas. Comían algo rápido y se querían ir. Abuelo, ¿podemos irnos ya? Tengo que hacer tarea. Abuelo, me aburro. Aquí no hay wifi. Los nietos que antes no se querían ir de mi casa, ahora no se querían quedar. Los nietos que antes me contaban todos sus secretos, ahora respondían con monosílabos cuando les preguntaba cómo les iba en el colegio. Los nietos que antes me decían «Te amo, abuelo», espontáneamente, ahora me saludaban con un beso rápido y formal. Hace 4 meses decidí hablar seriamente con Cristina. «Hija, siento que me estás alejando de tus hijos. Siento que ya no soy bienvenido en tu familia». «Papá, no es eso. Es que tú no entiendes que los chicos crecieron. Ya no son los nenitos que querían estar todo el día con el abuelo. Ahora tienen sus propios intereses». «Pero Cristina, yo también crecí. Yo también me adapto. No necesito que sean bebés para disfrutar de su compañía. Puedo acompañarlos en sus nuevos intereses. Puedo conocer a sus amigos. Puedo ser parte de esta nueva etapa de sus vidas». «Papá», me dijo con esa voz que usan las personas cuando quieren terminar una conversación incómoda, «tú tienes que entender que mi prioridad son mis hijos y mi esposo. Tengo que hacer lo que es mejor para mi familia nuclear. Y a veces lo que es mejor para ellos no incluye tanta presencia de los abuelos». Familia nuclear, como si yo fuera familia extendida. Familia de segunda categoría, como si el abuelo fuera un lujo opcional en la vida de mis nietos, no una parte esencial de su formación y su historia. Hace 2 meses, las cosas empeoraron. Cristina me llamó para decirme
que no iba a poder ver a los chicos durante las vacaciones de invierno porque se iban a viajar con la familia de Gonzalo. Papá, los otros abuelos alquilaron una casa y nos invitaron a pasar las 2 semanas con ellos. ¿Y yo qué? ¿No puedo ir también? O por lo menos verlos antes de que se vayan. Papá, no es práctico que vengas con nosotros. La casa que alquilaron es para familias con hijos chicos. Además, tú no te llevas bien con los padres de Gonzalo. Era verdad que no me llevaba especialmente bien con los padres de Gonzalo. Eran gente muy diferente a mí. Él era abogado, ella psicóloga. Vivían en un mundo de academia y protocolo que me resultaba ajeno, pero eso no significaba que no pudiera pasar 2 semanas con ellos por el bien de mis nietos. Lo que más me dolía era la comparación implícita. Los otros abuelos eran incluidos en los planes familiares. Los otros abuelos eran considerados parte del núcleo. Los otros abuelos tenían derecho a viajar con sus nietos. Yo era el abuelo que recibía una explicación de por qué no podía participar. Durante esas 2 semanas que estuvieron de viaje, mi casa se sintió más vacía que nunca. No tenía ni siquiera la ilusión de que mis nietos vinieran a visitarme pronto, porque sabía que cuando volvieran del viaje iban a estar ocupados readaptándose al colegio, a la rutina, a su vida sin el abuelo. Cuando regresaron del viaje, pasaron 3 semanas hasta que los volví a ver. Cristina me dijo que los chicos estaban cansados del viaje, que tenían mucha tarea atrasada, que necesitaban tiempo para readaptarse. Cuando finalmente vinieron a visitarme, me contaron maravillados de todo lo que habían hecho con los otros abuelos. Abuelo, el abuelo de papá nos enseñó a pescar. Abuelo, la abuela de papá sabe hacer unos postres buenísimos. Abuelo, los abuelos de papá tienen una casa con vista al mar. Todo lo que me contaban sobre los otros abuelos era maravilloso, y todo lo que yo tenía para ofrecerles parecía pálido en comparación. Hace 3 semanas llegué al fondo del pozo. Cristina me llamó para decirme que no iba a poder ver a los chicos durante el fin de semana largo, porque iban a ir a un evento familiar de la familia de Gonzalo. Papá, es el 60 aniversario de boda de los abuelos de Gonzalo. Es un evento muy importante para ellos. ¿Y por qué no puedo ir yo también? También soy abuelo de Isabela y Mateo. Papá, no seas ridículo. Es un evento de la familia de Gonzalo, no tuya. Pero mis nietos son parte de las 2 familias, ¿no? Sí, pero esta celebración específica es de una sola familia. Tú no puedes pretender estar incluido en todos los eventos familiares de Gonzalo. Todos los eventos familiares de Gonzalo, como si mis nietos fueran más nietos de una familia que de la otra, como si tuvieran abuelos de primera categoría y abuelos de segunda categoría. Esa noche no pude dormir. Me quedé despierto pensando en todo lo que había perdido. Recordaba cuando Isabela era bebé, y yo era la persona que mejor la consolaba cuando lloraba. Recordaba cuando Mateo dio sus primeros pasos corriendo hacia mí, con los brazos abiertos. Recordaba cuando los 2 me decían «Abuelo Fer», con esa voz tierna que usan los niños cuando aman genuinamente. ¿En qué momento había perdido todo eso? ¿En qué momento había pasado de ser el abuelo adorado a ser el abuelo tolerado? Hace una semana decidí ir a hablar con Cristina personalmente. Sabía que si la llamaba por teléfono me iba a dar alguna excusa, y la conversación iba a durar 5 minutos. Fui a su casa un miércoles por la tarde, cuando sabía que Gonzalo estaba trabajando y los chicos en el colegio. Cristina se sorprendió al verme. «Papá, ¿qué haces aquí? ¿Pasó algo?» «Cristina, necesito hablar contigo. No puedo seguir así. Siento que me estás borrando de la vida de mis nietos. Siento que para ti soy una molestia, no un padre. Papá, no seas dramático. No te estoy borrando de nada». «Cristina,
La última vez que vi a mis nietos fue hace un mes. La vez anterior había sido 2 meses antes. En todo el año que pasó, los vi menos veces de las que puedo contar con los dedos de las manos. Papá, los chicos están creciendo. Tienen sus propias actividades, sus propios intereses. Ya no son nenitos que quieren estar todo el tiempo con el abuelo. ¿Y por qué con los otros abuelos sí pueden estar todo el tiempo? La pregunta la incomodó. Se quedó callada durante un rato largo. Después me dijo: «Papá, los padres de Gonzalo son diferentes. Ellos no interfieren tanto en la crianza. No opinan sobre lo que hacemos bien o mal. No critican nuestras decisiones. ¿Yo critico sus decisiones? Sí, papá, todo el tiempo. Cuando les doy comida que no te gusta. Cuando los castigo por algo que tú no consideras importante. Cuando tomo decisiones sobre su educación que tú no compartes. Siempre tienes una opinión, siempre tienes una sugerencia mejor». Era verdad. Yo tenía opiniones sobre la crianza de mis nietos. Pensaba que Cristina era demasiado estricta con algunas cosas y demasiado permisiva con otras. Pensaba que Gonzalo era muy ausente, que trabajaba demasiado, que no pasaba suficiente tiempo con sus hijos. Pero esas opiniones las tenía porque amaba a mis nietos, porque quería lo mejor para ellos. «Cristina», le dije, «si mis opiniones te molestan, podemos hablar de eso. Puedo tratar de ser menos crítico, más respetuoso con sus decisiones. Pero no me alejes de mis nietos. No me quites la oportunidad de ser su abuelo». «Papá, no te estoy quitando nada, pero tienes que entender que yo tengo que proteger la armonía de mi familia. Y a veces tú generas tensión, generas conflictos, generas situaciones incómodas». «¿Cómo genero conflictos?» «Papá, el otro día Isabela me dijo que tú le habías comentado que ella estaba muy delgada, que no la alimentábamos bien. ¿Te parece apropiado decirle eso a una niña de 13 años? Había pasado eso. Isabela había venido a visitarme y me había parecido que estaba más delgada que la vez anterior. Se lo había comentado con preocupación, preguntándole si estaba comiendo bien, si se sentía bien. No pensé que eso pudiera generar un problema. Cristina, me preocupé porque la vi más delgada. ¿Está mal que un abuelo se preocupe por la salud de su nieta? Papá, está mal que le transmitas esa preocupación a ella. Si tenías dudas sobre su salud, me las tendrías que haber planteado a mí, no a ella. Tenía razón, por supuesto, pero era difícil para mí censurar cada palabra que decía con mis nietos, calcular cada comentario para que no generara problemas con Cristina. Además, siguió diciendo Cristina, «Mateo llegó la semana pasada diciendo que tú le habías preguntado por qué ya no venía más seguido a verte. Le pusiste en la cabeza que nosotros no lo dejamos ir. ¿Te parece bien hacer sentir culpable a un niño de 10 años por algo que deciden sus padres?» También había pasado eso. Mateo había venido después de 2 meses sin verme, y yo le había preguntado por qué había estado tanto tiempo sin visitarme. Era una pregunta natural, ¿no? Pero Cristina lo interpretaba como una manipulación emocional hacia su hijo. «Cristina, yo no traté de manipular a Mateo. Solo quería entender por qué no lo había visto en tanto tiempo». Papá, cuando tú les haces esas preguntas a los chicos, los pones en una posición incómoda. Ellos no pueden explicarte las decisiones que tomamos Gonzalo y yo, y se sienten mal porque piensan que te están lastimando. La conversación siguió durante 1 hora más. Cristina tenía una respuesta para cada una de mis quejas, una justificación para cada una de mis preocupaciones. Según ella, todos los problemas de nuestra relación eran causados por mi actitud, por mis comentarios inapropiados, por mi falta de límites. Al final de la conversación me dijo algo que me heló la sangre. «Papá, creo que lo mejor para todos es que tomemos un tiempo
Un tiempo sin visitas, sin llamados, sin presión. Los chicos necesitan espacio. Yo necesito espacio. Tú necesitas reflexionar sobre tu rol como abuelo. ¿Cuánto tiempo? No sé, papá. Unas semanas, unos meses, el tiempo que haga falta para que las cosas se calmen. Unas semanas, unos meses. Como si la relación con mis nietos fuera algo que se pudiera pausar. Como si el amor de un abuelo fuera algo que se pudiera poner en espera. Esa noche volví a mi casa destrozado. La casa grande y vacía donde había soñado con ser el abuelo más feliz del mundo se había convertido en una prisión de soledad. Me serví un whisky y me senté en el sillón del living mirando las fotos de Isabela y Mateo que tenía sobre la mesa. Al día siguiente tomé una decisión. Llamé a mi contador, el licenciado Vargas, que había manejado mis finanzas desde que vendí la empresa. Licenciado, necesito que me ayude con algo muy importante. Quiero hacer una donación grande a una fundación de niños huérfanos. ¿Qué tipo de donación, don Fernando? Quiero donar 2 millones de pesos. Quiero que se use para construir un hogar para niños que no tienen abuelos, para niños que no tienen familia. Es una donación muy grande, don Fernando. ¿Está seguro? Nunca estuve más seguro de nada en mi vida, licenciado. También le dije que quería cambiar mi testamento. En lugar de dejarle todo mi patrimonio a Cristina, quería dejar el 75% a obras de caridad y el 25% restante en un fideicomiso para mis nietos que podrían acceder al dinero recién cuando cumplieran 28 años. Pasaron 2 semanas sin tener noticias de Cristina ni de mis nietos. 2 semanas de silencio absoluto, como si hubieran desaparecido de mi vida. Yo respetaba el tiempo que había pedido Cristina, pero cada día que pasaba me dolía más. Ayer decidí que ya había sido suficiente tiempo. Fui a buscar a Isabela y Mateo a la salida del colegio. Cuando me vieron, se pusieron contentísimos. «Abuelo, ¿qué haces aquí?» Me abrazaron con tanta fuerza que casi me hicieron llorar ahí mismo en la puerta del colegio. Quería verlos, mis amores. Los extrañé mucho. Nosotros también te extrañamos, abuelo. Mamá dice que estás ocupado con cosas de adultos. Ocupado con cosas de adultos. Esa era la excusa que Cristina les había dado para justificar mi ausencia. ¿Podemos ir a tu casa, abuelo?, me preguntó Mateo. ¿Podemos nadar en la piscina? Claro que pueden, mi amor. Pero primero tengo que hablar con mamá para pedirle permiso. ¿Para qué? Antes íbamos a tu casa siempre. Lo sé, Isabela, pero ahora las cosas son diferentes. Llamé a Cristina desde el colegio. Cristina, estoy con los chicos en la puerta del colegio. ¿Quieren venir a casa conmigo? Puede ser, papá. Habíamos quedado en que íbamos...